Es temporal, mamá. Así justificaron quitarme el acceso a mis 6 millones de pesos. Nunca imaginé que una traición pudiera llegar envuelta en palabras tan simples. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es María del Carmen Herrera. Tengo 68 años y vivo en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Esta mañana de martes, mientras preparaba café de olla con canela, el mismo que le hacía a mi difunto esposo Aurelio durante 40 años de matrimonio, mi teléfono vibró con un mensaje que destruiría todo lo que creía saber sobre el amor familiar. Mis manos, arrugadas por décadas de trabajo y oración, temblaron al leer las palabras de mi hijo Juan. No vendrás con nosotros al crucero, mamá. Lucía prefirió que sea solo la familia. Es temporal. Solo la familia. Temporal. Dejé caer la cuchara de madera al piso de Talavera. El ruido resonó por toda la cocina como un grito ahogado. 20 años cuidando a esa nuera como si fuera mi propia hija. 20 años rezando el rosario cada madrugada por su prosperidad, por sus hijos, por su matrimonio con mi Juan. Y ahora, ya no era familia. Me quedé de pie frente a la estufa, donde el café seguía hirviendo, indiferente a mi dolor. Las paredes de mi cocina, las mismas que había pintado de amarillo porque Lucía dijo que le gustaba ese color, parecían cerrarse sobre mí. El olor a canela se volvió amargo en mis fosas nasales. Contesté con dedos temblorosos. «Está bien, mijo. Que Dios los bendiga». Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Caminé hasta la sala, donde colgaba mi cuadro de la Virgen de Guadalupe, el mismo que me regaló mi madre antes de morir. Me hinqué frente a ella, como lo había hecho miles de veces, pero esta vez las palabras no salían, solo lágrimas silenciosas que caían sobre mis manos entrelazadas. «Virgencita», susurré finalmente, «dame fuerzas para entender por qué». Llevaba 3 años viviendo en esta casa que había sido mía. Sí, mía. La había comprado con los ahorros de toda una vida trabajando en el mercado de San Juan, vendiendo flores desde las 5 de la mañana hasta que el sol se ocultaba detrás de los edificios del centro. Cada peso que gané, limpiando pétalos de rosas. Cada moneda que guardé en el cochinito de barro que Aurelio me regaló en nuestro primer aniversario. Pero cuando Juan se casó con Lucía, cuando nacieron mis nietos Sebastián y Valeria, cuando ellos necesitaban un lugar más grande para la familia que estaba creciendo, yo hice lo que cualquier madre cristiana haría. Les regalé mi casa. «Es temporal, mamá», me había dicho Juan entonces, abrazándome fuerte. «Solo hasta que nos establezcamos. Tú siempre serás la dueña de esta casa». Lucía había llorado de gratitud, besando mis mejillas. «Suegrita, nunca olvidaremos esto. Esta casa siempre será suya también». Y yo lo creí, porque las madres creemos, porque el amor no pone condiciones, porque la Biblia dice, «Dad, y se os dará». Pero 3 años después, ya no era su casa, era la casa de la familia, y yo me había convertido en una inquilina tolerada, una carga que soportaban temporalmente. Subí las escaleras hacia mi cuarto, el más pequeño de la casa, el que antes era la bodega, agarrándome del barandal que yo misma había mandado instalar cuando Aurelio enfermó del corazón. Cada escalón era un recuerdo. Aquí había subido cargando las maletas de Lucía cuando se mudaron. Allá había bajado corriendo cuando Sebastián se cayó de la bicicleta. En este mismo escalón me había sentado a llorar el día que murió mi esposo. En mi cuarto, abrí el cajón donde guardaba mis documentos más importantes, mi Biblia de pasta gastada, las fotografías de Aurelio, los certificados de bautizo de mis nietos, y la carpeta con los papeles de la casa. Papeles que ya no me pertenecían, porque era mejor que todo estuviera a nombre de Juan y Lucía para evitar problemas con el gobierno. Tomé mi Biblia y la abracé contra mi pecho. Sus páginas amarillentas olían a incienso y promesas. La abrí en Salmos, buscando consuelo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero en ese momento, Dios se sentía muy, muy lejos. Afuera,
en el patio que antes era mi orgullo, donde cultivaba mis geranios y mi hierbabuena, escuché las voces de mis nietos jugando. Sebastián de 12 años y Valeria de 9, corriendo entre los árboles de limón que planté con mis propias manos cuando ellos ni siquiera habían nacido. «Abuela María, ven a jugar», gritó Valeria. «Ahora voy, mi amor», respondí, pero no me moví. No podía. El peso de la traición me tenía clavada en esa cama que crujía con cada movimiento. Desde mi ventana, vi a Lucía salir al patio con una maleta grande. Después otra. Y otra más. Se estaban preparando para el crucero que yo había pagado sin saberlo, con los préstamos que Juan me había pedido temporalmente durante los últimos meses. Para la escuela de los niños, mamá. Para reparar el coche, es una emergencia. Para el tratamiento dental de Lucía, ya sabes cómo le duelen las muelas. Cada vez que abría mi cartera, cada vez que sacaba dinero de mis ahorros, lo hacía con amor. Porque cuando amas, no cuentas. Cuando confías, no dudas. Cuando tienes fe, crees que Dios multiplicará lo que das. Pero Dios parecía haberse olvidado de mí. El sol se ponía detrás de los volcanes cuando escuché el motor del coche de Juan. Regresaba del trabajo, como todos los días, pero esta vez venía acompañado del ruido de las maletas arrastrándose por el piso de mármol. Se iban mañana temprano, sin mí. Bajé a la cocina a preparar la cena. Era mi rutina desde hace 3 años. Cocinar para 5 personas, aunque solo fuera considerada media persona en esa casa. Puse a hervir el agua para los espaguetis que le gustaban a Sebastián, corté jitomates para la salsa que prefería Valeria, y preparé las tortillas calientes que Juan siempre pedía. «Huele delicioso, suegrita», dijo Lucía entrando a la cocina con una sonrisa que ya no me parecía genuina. «¿Podría agregar más sal a la salsa? Ya sabe cómo me gusta». «Claro, mija», respondí, aunque por dentro algo se desgarraba. Hasta para cocinar en mi propia cocina necesitaba su aprobación. Durante la cena, todos hablaban del crucero con emoción, los lugares que visitarían, las excursiones que harían, la comida que probarían. Yo masticaba en silencio, sintiendo cada bocado como arena en mi garganta. «¿Y tú qué harás, mamá?», preguntó Juan, como si mi respuesta realmente le importara. «Rezar por ustedes», dije simplemente. «Y cuidar la casa». «Ay, suegrita, no sea tan dramática», rió Lucía. «Es solo una semana. Además, le va a hacer bien descansar de nosotros». Descansar de ellos. Como si amarlos hubiera sido una carga. Esa noche, después de lavar los platos, de guardar la comida, de barrer el patio y de rezar mis oraciones nocturnas, me quedé despierta en mi cama escuchando sus risas desde el cuarto principal. Hacían planes, empacaban recuerdos que harían sin mí, construían una felicidad de la que yo había sido excluida. Y por primera vez en 68 años de vida cristiana, me pregunté si Dios realmente escuchaba las oraciones de una vieja tonta que había confundido el amor con la sumisión, la fe con la ingenuidad. Mañana se irían, y yo me quedaría sola en esta casa que ya no era mía, cuidando recuerdos que ya no me pertenecían, siendo la guardiana de una vida que había dejado de incluirme. Pero no sabía que esa noche, en mi soledad y mi dolor, estaba a punto de comenzar el despertar más doloroso y más libertador de mi vida. El despertar que me enseñaría que a veces Dios responde nuestras oraciones de maneras que nunca esperamos. A las 5 de la mañana, como cada día durante los últimos 40 años, me desperté para rezar mis oraciones. Pero esta mañana era diferente. Era el día en que mi familia se iría de crucero sin mí. Desde mi ventana pequeña, veía las maletas amontonadas en la entrada principal. Louis Vuitton, Michael Kors, marcas que yo jamás había podido permitirme, pero que había financiado sin saberlo con mis préstamos temporales, a Juan. Me arrodillé frente a mi altar improvisado, una repisa donde tenía mi imagen de la Virgen de Guadalupe, un crucifijo que heredé de mi madre, y algunas estampitas de San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Comencé a rezar mi rosario, pero las cuentas resbalaban entre mis dedos húmedos de lágrimas. «Dios te salve, María, llena eres de gracia», murmuré, pero mi voz se quebró en la palabra gracia. ¿Dónde estaba la gracia en todo esto?
Recordé cuando Juan era pequeño, cuando vivíamos en aquel cuartito de una sola recámara en la colonia Doctores. Yo trabajaba limpiando oficinas en la noche y vendiendo flores en el mercado durante el día. Aurelio cargaba bultos en la Merced, regresando a casa con la espalda destrozada, pero siempre con una sonrisa para nuestro hijo. Juan enfermó de neumonía cuando tenía 7 años. Los doctores del Seguro Social decían que necesitaba medicinas caras, tratamientos que nosotros no podíamos pagar. Vendí mi anillo de matrimonio, el único de oro que tenía, para comprar sus medicamentos. Durante 2 meses dormí en el hospital, en una silla de plástico junto a su cama, alimentándome con los tamales que las monjas del hospital repartían a las familias pobres. «Mamita, no te vayas», me decía con su vocecita ronca, aferrándose a mi mano. «Nunca me voy a ir, mi amor. Mamá siempre va a estar aquí», le prometía, sin saber que esas palabras algún día se volverían en mi contra. Cuando Juan se recuperó, hice una promanda a la Virgen de Guadalupe, caminar de rodillas hasta su basílica cada 12 de diciembre durante 10 años, pidiendo que mi hijo creciera sano y se convirtiera en un hombre de bien. Y cumplí. Cada diciembre, sin falta, durante 10 años, caminé esos kilómetros con las rodillas sangrantes, rezando por su futuro, por su educación, por su felicidad. Trabajé doble turno durante toda su adolescencia para pagarle la escuela privada, porque quería que tuviera oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Mientras otros padres dormían, yo planchaba ropa ajena hasta las 3 de la mañana. Mientras otros descansaban los domingos, yo cocinaba dulces para vender en la escuela y así pagar sus uniformes, sus libros, sus excursiones. «Mi mamá es la mejor del mundo», decía Juan cuando sus compañeros preguntaban cómo podía tener tantas cosas siendo de familia humilde. Y yo me hinchaba de orgullo, creyendo que estaba sembrando amor para cosechar gratitud. Cuando conoció a Lucía en la universidad, una chica de familia acomodada de las lomas de Chapultepec, yo me emocioné tanto que no pude dormir en una semana. Mi hijo había encontrado a una mujer educada, bonita, de buena familia. Era la respuesta a mis oraciones. La primera vez que Lucía vino a nuestra casa pequeña, yo me avergoncé de nuestros muebles viejos, de las paredes descarapeladas, del baño que compartíamos con los vecinos. Pero ella sonrió dulcemente y me dijo: «Señora María, usted ha criado a un hombre maravilloso. Eso es lo único que importa». Y yo la amé desde ese momento. La amé como a la hija que nunca tuve. Cuando decidieron casarse, Aurelio y yo vaciamos nuestros ahorros para pagarles una boda digna. No en el salón del sindicato como habíamos soñado para nosotros, sino en el hotel del centro histórico donde Lucía había fantaseado desde niña. Vestido importado, flores de alcatraz, mariachi de 12 integrantes, cena para 150 invitados. «No tenían que hacer tanto gasto», protestaba Juan, pero en sus ojos veía la felicidad, la gratitud, el amor. «Es nuestro regalo, mijo. Solo nos casamos una vez», le dije, abrazándolo fuerte el día de su boda, viendo cómo Lucía resplandecía con mi sacrificio convertido en su felicidad. 3 meses después de la boda, cuando Lucía quedó embarazada de Sebastián, llegaron a nuestra casa llorando. El departamento que rentaban era muy pequeño, muy caro, muy inadecuado para un bebé. «No sabemos qué hacer, suegrita», sollozaba Lucía, tocándose el vientre apenas abultado. «Con lo que gana Juan, no nos alcanza para nada más grande, y mi papá dice que ya es hora de que seamos independientes». Esa noche, Aurelio y yo hablamos hasta el amanecer. Teníamos 2 opciones: seguir viviendo en nuestra casita humilde del centro y ver a nuestro primer nieto crecer en condiciones difíciles, o hacer el sacrificio más grande de nuestras vidas. «¿Tú qué opinas, vieja?», me preguntó Aurelio, tomando mi mano entre las suyas, ásperas de tanto trabajo. «Opino que los nietos son la segunda oportunidad que Dios nos da de ser padres», le dije, aunque el corazón se me partía al pensar en dejar nuestra casita donde habíamos sido tan felices. Al día siguiente, pusimos en venta nuestra casa. Con ese dinero, más los ahorros de toda una vida, más un préstamo que nos tomó 5 años pagar, compramos la casa de Coyoacán, una casa de 3 recámaras, 2 baños,
patio con jardín, garaje para 2 carros. Una casa que jamás habríamos podido soñar para nosotros, pero que regalamos con amor a nuestros hijos. «Esto es demasiado, mamá», decía Juan, recorriendo los cuartos con lágrimas en los ojos. «Nada es demasiado para la familia», le respondía yo, cargando las cajas de nuestras pertenencias hacia la recámara más pequeña, la que antes era la alacena, donde Aurelio y yo viviríamos el resto de nuestros días. Durante los primeros años, todo fue perfecto. Sebastián gateaba por los pasillos que yo trapeaba cada mañana. Valeria daba sus primeros pasos en el jardín que yo regaba cada tarde. Lucía cocinaba en la estufa que yo había elegido pensando en su comodidad. Juan trabajaba en el escritorio que yo había mandado hacer especialmente para él. Cuando Aurelio enfermó del corazón, Juan y Lucía fueron maravillosos. Lo llevaban al doctor, le compraban sus medicinas, se turnaban para cuidarlo cuando yo tenía que salir a trabajar. Por primera vez en años, sentí que éramos una familia completa, unida, llena de amor. Pero cuando Aurelio murió, algo cambió. Al principio fueron detalles pequeños. Lucía ya no me preguntaba mi opinión para decorar la casa. Juan ya no me contaba sobre sus problemas en el trabajo. Los niños recibían instrucciones de no hacer ruido cuando yo estaba descansando, como si mi presencia fuera una molestia que había que minimizar. «Suegrita, ¿no le gustaría irse a vivir con su hermana Esperanza?», me sugirió Lucía un día, mientras yo doblaba su ropa recién lavada. «Debe de estar muy sola desde que enviudó». «Aquí está mi lugar», le respondí, sin entender por qué me dolía tanto su sugerencia. Después vinieron los préstamos. Primero pequeños, 500 pesos para la gasolina, 1000 para los uniformes de los niños, 2000 para una compostura del carro. Yo siempre decía que sí, porque cuando amas no cuentas, porque cuando confías no dudas. Pero los préstamos se volvieron más grandes, más frecuentes, más urgentes. Y nunca se devolvían. «Es que ahora con la inflación todo está muy caro, mamá», se justificaba Juan. «No se preocupe, suegrita, pronto le regresamos todo», prometía Lucía. Pero las promesas se perdían entre las cenas que yo preparaba, la ropa que yo lavaba, los nietos que yo cuidaba mientras ellos salían a divertirse con mis propios ahorros. Y ahora, sentada en mi cama angosta, viendo por la ventana cómo cargaban las maletas para un crucero que había pagado sin saberlo, entendí finalmente la verdad. Para ellos, yo nunca había sido familia. Había sido una empleada gratuita, una cajera automática con piernas, una abuela de conveniencia que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando estorbaba. El ruido del motor me sacó de mis recuerdos. Se iban, sin despedirse, sin agradecerme, sin mirarme siquiera. Desde mi ventana los vi partir. Y por primera vez en mi vida de mujer cristiana, en lugar de bendecirlos, susurré una oración diferente. «Señor, ábreles los ojos. Y si no puedes abrírselos a ellos, por favor, ábrelos los míos». El silencio de la casa era ensordecedor. Por primera vez en 3 años, no había voces de niños, no había televisión encendida, no había el ruido constante de una familia viviendo. Solo yo, mis pasos sobre el mármol frío, y el eco de mi propia respiración. Preparé mi desayuno, un huevo con frijoles refritos, en la cocina que ahora parecía un museo. Todo estaba en su lugar, todo limpio y ordenado, pero nada me pertenecía realmente. Los sartenes que había comprado, la licuadora que regalé para el cumpleaños de Lucía, la cafetera italiana que Juan quería para hacer café como en los restaurantes elegantes. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa de caoba que costó 3 meses de mi pensión, y traté de comer, pero cada bocado se me atoraba en la garganta. El huevo sabía a cartón, los frijoles a ceniza, hasta la tortilla, que había hecho con mis propias manos siguiendo la receta de mi abuela, sabía a traición. Busqué consuelo en mi rutina diaria. Fui al patio a regar las plantas. Mis geranios rojos, mi hierbabuena, el rosal que planté cuando nació Valeria. Pero hasta ellas parecían juzgarme. Las flores que había cuidado con tanto amor ahora adornaban una casa que ya no era mía. Un jardín donde yo era una intrusa tolerada. ¿Por qué permití esto, virgencita?,
Le pregunté a la imagen de Guadalupe que colgaba en la pared del patio. ¿Por qué no me diste sabiduría para ver lo que estaba pasando? Pero la Virgen guardó silencio. Como Dios había guardado silencio durante meses, mientras mi vida se desmoronaba sin que yo me diera cuenta. Decidí ir a misa. Era miércoles, pero en la parroquia de San José siempre había misa de mediodía. Necesitaba estar en la casa de Dios. Necesitaba sentir que alguien me escuchaba, que alguien se compadecía de mi dolor. Caminé las 6 cuadras hasta la iglesia por las calles empedradas de Coyoacán, pasando por el mercado donde las señoras vendían verduras, gritando sus precios, por la plaza donde los ancianos jugaban dominó bajo la sombra de los laureles. Todo seguía igual, pero yo me sentía invisible, como si hubiera muerto pero mi cuerpo siguiera caminando por inercia. En la iglesia, me senté en la última banca, como siempre había hecho. Las bancas de adelante eran para las familias completas, para las señoras elegantes con sus bolsas caras, para los matrimonios jóvenes con sus hijos bien portados. Yo era solo una viuda solitaria con su rebozo gastado y sus zapatos viejos. Durante la homilía, el padre Ramón habló sobre el perdón, sobre amar a nuestros enemigos, sobre poner la otra mejilla. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Jesús nos enseñó que debemos perdonar 70 veces 7, decía desde el púlpito, con su voz resonando en las paredes de cantera, que el amor cristiano no pone condiciones, que dar sin esperar nada a cambio es la máxima expresión de fe. Yo había perdonado 70 veces 7, había dado sin esperar nada a cambio, había puesto todas las mejillas posibles. ¿Y para qué? ¿Para que me trataran como una empleada doméstica en mi propia casa? Al terminar la misa, me quedé un rato más en la banca, rezando el rosario con las cuentas que mi madre me había dado el día de mi primera comunión. Pero las oraciones sonaban huecas, las palabras perdían su significado, las promesas de Dios se sentían como cuentos para niños ingenuos. Dios mío, susurré, mirando el crucifijo que colgaba sobre el altar. Si estás ahí, si me escuchas, dame una señal. Porque ya no entiendo nada. Salí de la iglesia más vacía de lo que había entrado. En el atrio, me encontré con doña Carmen, una vecina que conocía desde hacía años. María del Carmen. ¿Cómo estás, hija? Me saludó con genuino cariño. No te he visto en varios días. Bien, doña Carmen. Aquí andamos. Le mentí, forzando una sonrisa. Oye, ¿y tu familia? Hace días que no veo a los niños corriendo por el patio. Se fueron de vacaciones, dije, y las palabras me quemaron la boca. Un crucero. ¡Qué bonito! ¿Y tú por qué no fuiste? Con lo que adoras a esos nietos. No supe qué responder. ¿Cómo explicar que no fui porque ya no soy considerada familia? ¿Cómo decir que pagué el viaje pero no fui invitada? Alguien tenía que cuidar la casa, murmuré finalmente. Doña Carmen me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres de nuestra edad. Esos ojos que han visto suficiente dolor para reconocerlo en otros. Ay, hija, me dijo suavemente, poniendo su mano en mi brazo. A veces las familias no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Sus palabras se clavaron en mi corazón como dagas. Regresé a casa caminando despacio, deteniéndome en cada esquina, posponiendo el momento de entrar a esa casa llena de ausencias y recuerdos amargos. De vuelta en casa, me senté en la sala, en el sofá que había elegido Lucía, pero que había pagado con mis ahorros. Y por primera vez me permití llorar sin contenerme. Lloré por todos los años de sacrificio no reconocido, por todas las noches que me desvelé, cuidando niños que ahora tenían prohibido hacer ruido cuando yo estaba cerca, por todo el amor que había dado, creyendo que estaba sembrando para cosechar cariño. Lloré por Aurelio, que había muerto creyendo que nuestra familia estaba unida. Lloré por la mujer ingenua que había sido, que confundió la generosidad con la sabiduría, que creyó que dar todo era la forma de asegurar el amor. Y lloré por Dios, que parecía haberse olvidado de mí en el momento en que más lo necesitaba. El teléfono sonó. El corazón me brincó, pensando que tal vez era Juan, que tal vez había reconsiderado, que tal vez me iban a invitar a alcanzarlos en el siguiente puerto. «Bueno», contesté con voz esperanzada. «Señora María, habla del Banco Santander. Le hablamos porque hay un problema con su cuenta de ahorros».
El mundo se me vino abajo. Con voz temblorosa, escuché cómo el ejecutivo bancario me explicaba que alguien había estado haciendo retiros autorizados de mi cuenta durante los últimos meses. Retiros que sumaban casi todo lo que me quedaba de mis ahorros de toda una vida. ¿Quién tiene acceso a mi cuenta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Según nuestros registros, su hijo Juan Herrera tiene poder legal para manejar sus finanzas desde hace 6 meses. 6 meses. Desde poco después de que Aurelio muriera. Cuando yo estaba tan destrozada por el dolor que firmaba cualquier papel que Juan me pusiera enfrente, confiando en que él solo quería ayudarme con los trámites complicados. ¿Cuánto queda en mi cuenta?, pregunté, aunque ya no quería saber la respuesta. 450 pesos, señora. 450 pesos. De los 120,000 que había ahorrado vendiendo flores durante 40 años. De los 120,000 que había guardado peso por peso para mis gastos médicos, para mi funeral, para no ser una carga para nadie cuando fuera vieja. Colgué el teléfono y me quedé paralizada en el sofá. No era solo el dinero, aunque Dios sabía que lo necesitaba. Era la confirmación de que todo había sido una mentira, que mientras yo rezaba por su prosperidad, ellos planeaban mi ruina, que mientras yo agradecía a Dios por tener una familia tan unida, esa familia me robaba sistemáticamente. Fui a mi cuarto y saqué todos mis papeles, uno por uno. Los revisé con la meticulosidad de una detective, y ahí estaba todo. El poder notarial que me habían hecho firmar para simplificar los trámites. La transferencia de la escritura de la casa que había autorizado para evitar problemas de herencia. Los préstamos que se habían vuelto donaciones sin que yo me diera cuenta. Había sido víctima del robo más cruel, el robo disfrazado de amor familiar. Esa noche, me arrodillé frente a mi altar como había hecho miles de veces, pero en lugar de pedir por ellos, en lugar de agradecer por mis bendiciones, hice algo que nunca antes había hecho en mi vida de mujer cristiana. Le reclamé a Dios. ¿Dónde estabas cuando me estaban robando?, le grité a la imagen de Jesús crucificado. ¿Dónde estabas cuando me hacían firmar papeles que no entendía? ¿Dónde estabas cuando planeaban irse sin mí después de vivir en mi casa, de comer mi comida, de gastar mis ahorros? Pero el crucifijo no respondió. La Virgen de Guadalupe guardó silencio. Los santos en sus estampitas me miraron con ojos de yeso, indiferentes a mi dolor. Por primera vez en 68 años, me fui a dormir sin rezar mis oraciones nocturnas. No porque hubiera perdido la fe, sino porque ya no sabía en qué tenía fe. ¿En un Dios que permitía que los buenos fueran pisoteados? ¿En una familia que había convertido el amor en moneda de cambio? ¿En mí misma, que había sido tan ciega, tan ingenua, tan estúpida? Me quedé despierta hasta el amanecer, escuchando el silencio de una casa que ya no era mía, en una vida que ya no reconocía como propia. Y en algún momento de esa madrugada interminable, entre la rabia y el dolor, comenzó a germinar algo nuevo en mi corazón, algo que tardaría días en reconocer, pero que cambiaría mi vida para siempre. Era la semilla de mi propia liberación. Al 5.º día de soledad, cuando ya había comenzado a acostumbrarme al silencio y a mis propios pasos como única compañía, escuché el motor del coche de Juan en la entrada. Regresaban del crucero. Mi corazón se aceleró de una manera extraña. No era emoción, no era alegría, era algo parecido al miedo, como cuando sabes que va a llover pero no tienes dónde refugiarte. Desde la ventana de mi cuarto los vi bajar del taxi, Juan bronceado, riendo mientras cargaba maletas llenas de recuerdos que yo había pagado sin saberlo. Lucía radiante, con un vestido nuevo que brillaba bajo el sol mexicano, probablemente comprado en alguna de las islas que visitaron. Los niños corriendo hacia la casa, gritando de emoción, cargando bolsas de regalos de lugares que yo nunca conocería. Parecían una familia de película, felices, relajados, prósperos. Y yo, mirándolos desde mi ventana pequeña, me sentí como lo que realmente era, una extraña observando la vida de otros. No bajé a recibirlos. Por primera vez en 3 años, no corrí a la puerta para abrazarlos, para preguntarles cómo les había ido, para ofrecerles algo de comer después del viaje. Me quedé en mi cuarto, esperando. «¡Abuela María!», gritó Sebastián desde abajo.
Ya regresamos. Tenemos regalos para ti. Sebastián, mi nieto adorado, que no sabía que sus regalos habían sido comprados con el dinero que sus padres me habían robado, que no entendía que cada peso gastado en ese crucero había salido de los ahorros que yo guardaba para no ser una carga para nadie. Ya bajo, mi amor, le grité desde arriba, pero me tomé mi tiempo. Me arreglé el cabello. Me puse mi vestido menos gastado. Me eché un poco del perfume barato que compraba en el tianguis. Si iba a enfrentar a los ladrones, al menos lo haría con dignidad. Cuando bajé, Lucía ya estaba en la cocina, revisando el refrigerador con cara de disgusto. «Ay, suegrita, no hay nada de comida. ¿No fue al mercado en toda la semana?» No había ido al mercado porque no tenía dinero. Porque los 450 pesos que quedaban en mi cuenta tenían que durarme hasta cobrar mi pensión, que aún faltaba una semana. Porque había estado viviendo de huevos cocidos y frijoles refritos, racionando cada tortilla, cada grano de arroz. Se me olvidó, mentí. Estaba tan tranquila sin ustedes que no pensé en las compras. Pues ahora que ya regresamos, necesitamos que vaya por las cosas para la cena, dijo Lucía, como si fuera lo más natural del mundo que la mujer a quien habían robado todos sus ahorros fuera a gastar en comida para los ladrones. Juan entró a la cocina en ese momento, todavía con lentes de sol, todavía oliendo a bloqueador solar y agua salada. «Mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí?» «Todo bien». Como si robar a tu propia madre fuera algo que se pudiera llamar «todo bien». «Sí, mijo, todo muy tranquilo», respondí, estudiando su cara. ¿Cómo podía verme a los ojos después de lo que había hecho? ¿Cómo podía sonreírme sabiendo que había autorizado retiros de mi cuenta mientras yo creía que estaba ayudándolo con préstamos? «Te trajimos regalos», dijo, entregándome una bolsita de tela con el logo de algún resort caribeño. «Es una blusa típica de Jamaica. Pensamos en ti. Pensaron en mí. Mientras gastaban mi dinero, mientras dormían en hoteles de lujo pagados con mis ahorros, mientras comían en restaurantes exclusivos financiados con mi pobreza, pensaron en comprarme una blusa de $10. Gracias, mijo», dije, fingiendo una sonrisa. «Está muy bonita». Valeria llegó corriendo y se abrazó a mis piernas. «Abuela, te extrañé mucho. Mira lo que te traje», me dijo, entregándome un caracol rosado. «Lo encontré en la playa. Es para que cuando lo pongas en tu oído, escuches el mar. Mi nieta hermosa, mi pequeña inocente, que no sabía que cada ola que había escuchado en esa playa había sido pagada con las lágrimas de su abuela. Está precioso, mi vida», le dije, y esta vez la sonrisa sí fue genuina. Los niños no tenían la culpa de tener padres sin escrúpulos. Durante la cena, que tuve que preparar con los últimos ingredientes que me quedaban en la alacena, escuché sus historias del viaje, las excursiones que habían tomado, las comidas que habían probado, la gente que habían conocido. Cada anécdota era como una bofetada. «Y en Cozumel fuimos a bucear», contaba Juan con emoción. «Sebastián vio un tiburón ballena. Fue increíble. En Barbados compramos estas pulseras», añadía Lucía, mostrando unas joyas doradas que probablemente costaban más que mi pensión mensual. «Una para cada una. Mira, suegrita, también le compramos una a usted». Me entregó una pulsera pequeña, obviamente la más barata del lote, pero esperaba que yo me emocionara como si me hubieran regalado oro puro. «No se imagina lo caro que está todo allá», suspiró Lucía. «Menos mal que Juan tuvo la previsión de cambiar pesos por dólares antes del viaje». Pesos por dólares. Mis pesos convertidos en sus dólares. Mi pobreza convertida en su lujo. «¿De dónde sacaste tanto dinero para el viaje, mijo?», pregunté, mirando directamente a Juan. Quería escuchar las mentiras de su propia boca. Juan se atragantó un poco con el agua. Había estado ahorrando, mamá. Ya sabes, guardando un poquito de cada quincena. Y Lucía también aportó de sus ahorros». Lucía asintió vigorosamente. «Sí, suegrita. Llevamos meses planeándolo. Fue nuestro regalo de aniversario». Mentirosos. Mentirosos descarados que me miraban a la cara y me contaban fábulas sobre ahorros inexistentes y planeación responsable, cuando la verdad era que habían financiado su luna de miel tardía con el sudor de 40 años de mi trabajo.
Qué bueno que pudieron ahorrar, dije calmadamente, porque yo he estado revisando mis papeles y parece que alguien ha estado usando mi cuenta bancaria. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Juan dejó de masticar. Lucía se puso pálida. Los niños siguieron comiendo, ajenos a la tormenta que se estaba formando. ¿Cómo dice mamá?, balbuceó Juan. Digo que el banco me llamó, que mi cuenta está casi vacía, que alguien con poder legal ha estado haciendo retiros durante meses. Juan y Lucía se miraron. En ese intercambio de miradas vi años de complicidad, de planes hechos a mis espaldas, de conversaciones susurradas sobre cómo manejar a la vieja ingenua que les había dado todo. «Mamá», dijo Juan finalmente, con esa voz que usaba cuando era niño y lo cachaba en alguna travesura. «Yo solo hice algunos retiros para gastos de la casa, para las cuentas, para el mantenimiento. Usted me dio permiso». ¿Permiso para vaciar mi cuenta? No la vacié, mamá. Solo tomé lo necesario. Usted vive aquí, come aquí, usa la luz, el agua, el gas. Es justo que contribuya. Contribuya. Como si vivir en mi propia casa fuera un favor que me hacían. Como si comer la comida que yo misma compraba y cocinaba fuera una carga para ellos. ¿Y el crucero?, pregunté. ¿Eso también fue contribución para gastos de la casa? Lucía intervino entonces, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de mentiras. Suegrita, creo que está confundida. Nosotros pagamos el crucero con nuestros propios ahorros. Si tomamos algo de su cuenta, fue con su autorización, para gastos familiares. ¿Mi autorización? ¿Cuándo les dije que podían gastarse 120,000 pesos? Mamá, está exagerando, dijo Juan, ya molesto. No fueron 120,000 pesos. Y usted misma firmó los papeles para que yo pudiera manejar sus finanzas. Dijo que era mejor así, que usted ya no quería preocuparse por esas cosas. Era cierto. Había firmado esos papeles, pero los había firmado creyendo que Juan me ayudaría a administrar mi dinero, no a robármelo. Los había firmado en un momento de dolor por la muerte de Aurelio, cuando toda decisión me parecía demasiado complicada y confiar en mi hijo parecía lo más natural del mundo. Firmé para que me ayudaras, dije, con la voz temblando de rabia contenida. No para que me robaras. ¡No le robé nada!, gritó Juan, golpeando la mesa. Los niños se asustaron. ¡No grites delante de los niños!, le grité de vuelta, y por primera vez en años, mi voz fue más fuerte que la suya. Un silencio tenso llenó el comedor. Los niños nos miraban con ojos asustados, sin entender por qué los adultos que amaban se estaban gritando. ¿Saben qué?, dijo Lucía, levantándose de la mesa. Creo que la abuela está muy alterada. Tal vez necesita descansar. Y ahí estaba. La estrategia final. Convertirme en la loca, en la vieja chocha que no entendía las cosas, que se alteraba sin razón, que necesitaba descansar porque obviamente no estaba bien de sus facultades. «No estoy alterada», dije también levantándome. «Estoy robada». «Mamá, por favor», susurró Juan, mirando hacia los niños. «No haga esto». «¿No haga qué? ¿No defienda lo que es mío? ¿No reclame cuando me roban? ¿No tenga dignidad?». Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir, me volteé hacia ellos. «Mañana voy a ir al banco», anuncié. «Voy a revisar cada movimiento, cada retiro, cada transferencia. Y vamos a ver quién está confundido». Subí a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Afuera, escuché sus voces susurrando, planeando, maquinando, seguramente discutiendo cómo controlar el daño, cómo seguir justificando lo injustificable. Me arrodillé frente a mi altar, pero esta vez no para rezar por ellos. Esta vez para pedirle a Dios que me diera fuerzas para pelear, porque por primera vez en mi vida había decidido que merecía justicia, no solo misericordia. Esa noche no dormí. Me quedé despierta hasta que escuché los primeros cantos del gallo del vecino, planeando cada movimiento del día siguiente. Por primera vez en meses, tenía un propósito claro: recuperar mi dignidad. A las 5 de la mañana, como siempre, me levanté para mis oraciones. Pero esta vez, en lugar de rezar por la prosperidad de mi familia, hice algo diferente. Abrí mi Biblia en el libro de Nehemías y leí en voz baja:
No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y terrible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus casas. Por primera vez en semanas, sentí que Dios me hablaba directamente, no para que fuera sumisa, no para que perdonara sin condiciones, sino para que peleara por lo que era mío. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para la boda de Juan, y me peiné con cuidado. Si iba a enfrentar a los banqueros, a los abogados, a todo el sistema que había permitido que me robaran, lo haría viéndome como la señora respetable que era. Bajé a la cocina en silencio. Juan ya se había ido al trabajo, y Lucía aún dormía. Solo estaban los niños desayunando cereal, preparándose para la escuela. «Buenos días, abuela», me saludó Sebastián. «¿Ya no estás enojada?» Mi nieto hermoso, que no entendía que el enojo de la abuela no era capricho sino justicia. «No estoy enojada contigo, mi amor», le dije, acariciando su cabello. «Abuela solo está arreglando unos asuntos de grandes». Después de que los niños se fueron a la escuela, me dirigí al banco. El Santander de la Avenida Universidad, donde había tenido mi cuenta durante 20 años, donde conocían mi historia, donde sabían que cada peso depositado venía del trabajo honesto de mis manos. En el banco me atendió el mismo ejecutivo que me había llamado, el licenciado Mendoza, un hombre de mediana edad con lentes que me miraba con algo parecido a la lástima. «Señora Herrera», me dijo después de revisar mi expediente en su computadora. «Efectivamente hay movimientos irregulares en su cuenta, pero técnicamente no son ilegales, porque su hijo tiene poder legal para manejar sus finanzas». «¿Desde cuándo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Desde febrero de este año». «Usted firmó los documentos aquí mismo, en esta sucursal. Febrero, un mes después de que muriera Aurelio, cuando yo todavía andaba como zombi, cuando no podía tomar decisiones simples como qué desayunar, cuando Juan me convenció de que era mejor para mi tranquilidad que él se encargara de los asuntos financieros. ¿Puedo ver los documentos que firmé?». El licenciado Mendoza dudó un momento. Luego sacó una carpeta gruesa de un archivo. «Aquí están. Su firma está certificada por un notario». Revisé los papeles con cuidado. Ahí estaba mi firma, temblosa pero legítima, en documentos que autorizaban a Juan a manejar completamente mi cuenta. Pero había algo que no recordaba haber firmado: una autorización para inversiones y gastos familiares extraordinarios, que básicamente le daba carta blanca para hacer lo que quisiera con mi dinero. «¿Yo firmé esto?», pregunté, señalando esa cláusula específica. «Sí, señora. Está su firma aquí también». Pero yo no recordaba haber firmado eso. Recordaba firmar algo simple, algo que Juan me había explicado como un formulario para que pueda ayudarla con los pagos de servicios. No recordaba autorizar inversiones ni gastos extraordinarios. «Quiero revocar este poder», dije firmemente. «Puede hacerlo, señora, pero necesita que su hijo esté presente para transferir el control de vuelta a usted. O bien, necesita un documento legal que demuestre incapacidad por su parte para manejar el poder». Incapacidad. Me estaban pidiendo que declarara a mi propio hijo incapaz de manejar un poder que él había obtenido con engaños, o que yo declarara que había estado incapacitada cuando firmé documentos que no recordaba haber leído completamente. ¿Y si él se niega a venir? Entonces necesitaríamos una orden judicial, señora, lo que implicaría un proceso legal. Salí del banco con una mezcla de frustración y determinación. El sistema estaba diseñado para proteger a los que tenían el poder, no a las víctimas. Pero yo no iba a darme por vencida. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Morales, un abogado que había conocido en la parroquia y que tenía fama de ayudar a la gente trabajadora. Su oficina estaba en un segundo piso sobre una farmacia en la avenida Insurgentes. «Doña María», me dijo después de escuchar toda mi historia, «lo que le hicieron se llama abuso financiero de adulto mayor. Es un delito, pero es muy difícil de probar cuando hay documentos firmados voluntariamente». «Pero yo no sabía lo que estaba firmando», protesté. «Esa va a ser nuestra línea de defensa. Pero necesitamos evidencia de que la engañaron, de que había aprovechamiento de su estado emocional después de enviudar».
El licenciado Morales me explicó que podíamos demandar por varios conceptos: abuso financiero, manipulación de adulto mayor y posiblemente fraude si lográbamos probar que Juan había falsificado mi firma en algunos documentos. ¿Cuánto tiempo tomaría?, pregunté. Por lo menos 1 año. Y va a ser costoso. ¿Cuánto? Para empezar, 50,000 pesos de anticipos. Y si ganamos, mis honorarios serían el 30% de lo que recuperemos. 50,000 pesos. Más dinero del que tenía. Más dinero del que podría conseguir. Pero el abogado vio mi expresión de derrota y agregó: aunque hay otra opción. Podemos intentar una mediación familiar. Confrontar a su hijo con la evidencia y ver si está dispuesto a negociar una devolución voluntaria para evitar el escándalo legal. Una mediación. Una última oportunidad de resolver esto en familia, sin tribunales, sin escándalos públicos. Pero también una última oportunidad para que Juan y Lucía me manipularan de nuevo. ¿Usted estaría presente en esa mediación? Por supuesto. Y le aseguro que no van a poder intimidarla mientras yo esté ahí. Acepté. Le di al licenciado Morales los 2,000 pesos que tenía para emergencias. Casi todo lo que me quedaba hasta cobrar mi pensión, para que preparara la mediación. De regreso a casa, me detuve en la iglesia de San José. Necesitaba un momento de paz antes de enfrentar lo que venía. Me hinqué frente al altar y por primera vez en días, mis oraciones no fueron de amargura, sino de gratitud. Gracias, Señor, por darme fuerzas para defenderme. Gracias por no abandonarme en mi ignorancia. Gracias por enviarme personas que me ayuden a buscar justicia. Cuando salí de la iglesia, me encontré con doña Carmen. ¿Cómo estás, hija? Te veo diferente. Estoy bien, doña Carmen. Estoy despertando. Ay, María del Carmen. A veces despertar duele, pero es necesario. Mi difunto esposo siempre decía: el que no se respeta a sí mismo, enseña a otros a faltarle al respeto. Sus palabras se clavaron en mi corazón. Durante años había enseñado a mi familia que podían faltarme al respeto, que podían tomar mis sacrificios como algo dado por hecho, que podían robarme, y yo lo aceptaría con una sonrisa porque era cristiana y comprensiva. Pero ser cristiana no significaba ser tonta, y ser comprensiva no significaba ser víctima. Esa tarde, cuando Juan llegó del trabajo, yo ya tenía todo preparado. Los documentos del banco, la tarjeta del abogado y una nueva versión de mí misma. Una que no iba a seguir permitiendo el abuso. ¿Podemos hablar?, le dije, y en mi voz había una firmeza que él nunca había escuchado antes. Se sentó en la sala, todavía con la corbata puesta, todavía creyendo que podía manejar a la vieja ingenua como siempre había hecho. Juan, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Mañana a las 5 de la tarde tenemos una cita con el licenciado Morales. Vamos a mediar esto como gente civilizada, o lo vamos a resolver en los tribunales. Tú decides. Su cara cambió completamente. La sonrisa condescendiente desapareció, reemplazada por algo parecido al pánico. Mamá, no entiendo de qué habla. Habla de que hasta aquí llegó el abuso, mijo. Habla de que tu madre ya despertó. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi hijo, miedo de que la mujer que había criado para ser sumisa hubiera encontrado su voz. Y tenía razón en tener miedo, porque esa noche, después de años de rezar por la prosperidad de otros, finalmente decidí rezar por la mía. Señor, susurré en mi cuarto, dame sabiduría para recuperar lo que es mío, y fuerza para perdonar sin volver a ser víctima. Era el comienzo de mi resurrección. El día de la mediación amaneció gris, como si hasta el cielo supiera que se avecinaba una tormenta. Me levanté a las 4 de la mañana, no porque mi cuerpo me lo pidiera, sino porque mi alma necesitaba prepararse para lo que venía. Me arrodillé frente a mi altar y abrí mi Biblia en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién habré de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién habré de atemorizarme? Necesitaba esas palabras grabadas en mi corazón, porque sabía que Juan y Lucía no iban a rendirse sin pelear. Iban a usar todas las armas que tenían: la manipulación emocional, la culpa, los nietos como escudo, y su habilidad para hacerme creer que yo era la mala de la historia.
Pero esta vez estaba preparada. Me vestí con mi traje sastre negro, el que había usado para el funeral de Aurelio, y me puse los aretes de perlas que él me había regalado en nuestro 20º aniversario. Si iba a pelear por mi dignidad, lo haría vestida como la señora que había sido antes de convertirme en víctima. Durante el desayuno, la tensión en la casa era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Juan no me dirigía la palabra. Comía sus huevos rancheros en silencio mientras leía el periódico con fingida concentración. Lucía revoloteaba por la cocina, haciendo ruido innecesario con los trastes, suspirando dramáticamente cada vez que pasaba cerca de mí. Los niños percibían la tensión, pero no entendían su origen. ¿Por qué están todos tan serios?, preguntó Valeria, mi nieta de ojos grandes y corazón inocente. Los adultos a veces tenemos problemas que resolver, mi amor, le dije, acariciando su mejilla. Pero eso no significa que dejemos de amarnos. Juan me lanzó una mirada por encima del periódico, como diciendo, ¿en serio vas a seguir con esto? Pero yo ya no era la mujer que se intimidaba con miradas. A las 4 de la tarde, el licenciado Morales llegó a la casa. Era un hombre de 60 años, de presencia imponente, con ese aire de autoridad que dan los años de pelear batallas legales. Vestía un traje gris impecable y cargaba un portafolio de cuero que parecía contener todos los secretos del mundo jurídico. «Buenas tardes, señora Herrera», me saludó con respeto genuino. «¿Está lista para esto?» «Más lista que nunca, licenciado». Juan y Lucía aparecieron en la sala como actores saliendo a escena. Juan se había puesto su mejor traje, el azul marino que yo le había regalado en su último cumpleaños, y Lucía llevaba un vestido conservador que la hacía ver como la nuera perfecta que nunca había sido. «Licenciado», saludó Juan con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en sus años de vendedor. «Creo que hay un malentendido que podemos resolver rápidamente». El licenciado Morales no se dejó impresionar. «Señor Herrera, su madre me ha contratado para revisar las irregularidades en el manejo de sus finanzas. Esto no es una visita social». Se sentaron en el sofá como si fueran los dueños de la casa, lo cual técnicamente era cierto. Pero por primera vez en años, yo no me senté en la silla más pequeña. Me senté en el sillón principal, el que había sido de Aurelio, el que Juan había asumido como suyo desde que su padre murió. «Vamos a revisar los hechos», comenzó el licenciado, abriendo su portafolio. «En febrero de este año, la señora María del Carmen firmó un poder que le permitía a usted, señor Herrera, manejar sus finanzas. Desde entonces, se han realizado retiros por un total de 117,000 pesos. «Retiros autorizados», interrumpió Juan. «¿Autorizados para qué?», preguntó el abogado. «Para gastos familiares, mantenimiento de la casa, servicios, comida. Mi madre vive aquí. Es justo que contribuya». «¿17,000 pesos mensuales de gastos familiares?». El licenciado alzó una ceja. «Señor Herrera, eso es más de lo que gana mucha gente trabajando tiempo completo». Lucía intervino entonces, con esa voz dulce que había usado para engañarme durante años. «Licenciado, creo que suegrita está confundida. Nosotros no le hemos robado nada. Todo lo que tomamos fue con su conocimiento y autorización». «¿Mi conocimiento?», exploté, y mi voz resonó en toda la sala. ¿Cuándo me dijeron que iban a usar mi dinero para pagar un crucero? ¿Cuándo me pidieron permiso para vaciar mis ahorros de toda una vida? «Mamá, usted está exagerando», dijo Juan, pero ya no con la seguridad de antes. «No vaciamos nada, solo tomamos lo necesario». «¿Lo necesario?». Me levanté del sillón, y por primera vez en años, fui yo quien dominaba la sala. ¿Era necesario el crucero? ¿Eran necesarias las cenas en restaurantes caros? ¿Eran necesarias las compras en las lomas mientras yo comía huevos hervidos porque no tenía dinero para el mercado? El licenciado Morales sacó entonces una carpeta que hizo que Juan y Lucía palidecieran. «Tengo aquí los estados de cuenta detallados», anunció. «Retiros en efectivo en Puerto Vallarta, cargos en hoteles de lujo, pagos a agencias de viajes. ¿Pueden explicarme cómo estos gastos se relacionan con el mantenimiento de esta casa?». Juan se puso de pie, ya sin fingir compostura. «Esos fueron gastos personales. Yo trabajo, tengo derecho a tomarme unas vacaciones». «Con mi dinero», grité,
Y fue la primera vez en mi vida que le grité a mi hijo, con el dinero que ahorré peso por peso vendiendo flores en el mercado, con el dinero que guardé para no ser una carga para nadie cuando fuera vieja. «Usted no es una carga», gritó Juan de vuelta. «Usted es nuestra responsabilidad, y las responsabilidades cuestan dinero». Ahí estaba, la verdad desnuda. Para Juan, yo no era su madre querida. Era una responsabilidad, una carga que había que mantener, un gasto que había que financiar. «¿Si soy una responsabilidad?», dije con voz fría. «Entonces déjenme ser la responsabilidad de alguien más». Lucía se echó a llorar entonces, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de pánico de alguien que veía su mundo de privilegios desmoronarse. «Suegrita, no puede decirnos eso. Esta es su casa. Nosotros somos su familia». «¿Mi familia?», la miré con una sonrisa amarga. «¿Cuándo fue la última vez que me trataron como familia? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron mi opinión sobre algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en sus planes sin que yo tuviera que pagarlos?» El licenciado Morales intervino antes de que la situación se saliera completamente de control. «Señores, estamos aquí para buscar una solución. Señor Herrera, el abuso financiero de adultos mayores es un delito federal. Podemos resolver esto aquí, civilizadamente. O podemos resolverlo en un juzgado. Usted decide». Juan se dejó caer en el sofá, finalmente entendiendo que había perdido el control de la situación. «¿Qué quiere?», preguntó con voz derrotada. «Quiero que me devuelvan mi dinero», dije firmemente. «Todo, hasta el último peso». «No tenemos 117,000 pesos», gritó Lucía. «Ya nos los gastamos». «Entonces van a tener que conseguirlos», dijo el licenciado Morales. «Pueden pedir un préstamo, vender algo, hipotecar la casa, pero van a devolver ese dinero». «¿Y si no podemos?», preguntó Juan. «Entonces procesan penalmente por abuso financiero de adulto mayor. Y además mi cliente demandará civilmente por daños y perjuicios, lo que podría resultar en el embargo de esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, los carros pasando por la calle, el latido acelerado de mi propio corazón. «Tienen una semana», anuncié, sorprendiéndome de mi propia firmeza. «Una semana para conseguir el dinero, o el licenciado Morales procede con la demanda». Juan me miró como si fuera una extraña. Y tal vez lo era. La mujer sumisa que había criado para que fuera su cajero automático personal había muerto. En su lugar, había nacido una mujer que conocía su valor y exigía respeto. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuró Juan, «después de todo lo que hemos hecho por usted». «¿Ah, todo lo que han hecho por mí?», me reí, pero no fue una risa alegre. «¿Te refieres a robarme? ¿A tratarme como una empleada en mi propia casa? ¿A excluirme de sus vidas mientras gastaban mis ahorros?» «Le dimos un techo», gritó Lucía. «Era mi techo. Era mi casa. Se la regalé a ustedes y la convirtieron en mi prisión». El licenciado Morales cerró su portafolio con un chasquido seco. «Creo que está todo claro. Una semana, señores. O nos vemos en los tribunales». Después de que se fue el abogado, Juan y Lucía se quedaron en la sala, susurrando entre ellos, probablemente planeando su siguiente movimiento. Pero yo ya no tenía miedo de sus planes. Subí a mi cuarto y me arrodillé frente a mi altar, pero esta vez no para pedir perdón por haber sido mala cristiana al defenderme. Esta vez para agradecer a Dios por haberme dado la fuerza para despertar. «Gracias, Señor», susurré, «por enseñarme que ser cristiana no significa ser víctima, que tener fe no significa ser tonta, que amar a la familia no significa permitir que te destruyan». Afuera, la tormenta había comenzado, pero por primera vez en meses, yo estaba en calma, porque finalmente había encontrado mi voz, y no iba a volver a callarme nunca más. Los 3 días que siguieron a la mediación fueron los más extraños de mi vida. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso donde Juan y Lucía me evitaban como si fuera una bomba a punto de explotar. Hablaban en susurros, cerraban conversaciones cuando yo entraba a una habitación, y me miraban con una mezcla de resentimiento y miedo que nunca antes había visto en sus ojos. Pero por primera vez en años, yo dormía en paz.
El miércoles por la mañana, mientras preparaba mi café de olla, ahora sí comprando canela de la buena, porque había decidido que merecía pequeños lujos, sonó el teléfono. ¿Señora María del Carmen? La voz era desconocida, femenina, mayor. ¿Sí? Dígame. Habla Esperanza Vázquez, del grupo de oración de la parroquia de Santa Mónica. Doña Carmen, su amiga, nos contó su situación. Queremos invitarla a nuestro círculo de oración de los miércoles. Me quedé callada un momento. Doña Carmen había estado hablando de mí, contando mi historia. Parte de mí se sintió expuesta, vulnerable, pero otra parte, la nueva parte de mí que estaba aprendiendo a aceptar ayuda, se sintió conmovida. No sé si... Comencé. Somos mujeres como usted, interrumpió doña Esperanza con voz cálida. Mujeres que hemos aprendido que la fe no es sinónimo de sumisión, que el amor no significa aceptar el maltrato. Nos reunimos cada miércoles a las 6 de la tarde en el salón parroquial, solo para orar, para acompañarnos, para recordarnos mutuamente que Dios nos ama y que merecemos respeto. Esa tarde, después de mucho pensarlo, decidí ir. Me puse mi rebozo de lana, el azul que Aurelio me había regalado cuando éramos novios, y caminé hasta la parroquia de Santa Mónica, a unas 10 cuadras de la casa. El salón parroquial era pequeño pero acogedor, con sillas en círculo y una imagen de la Virgen María en el centro. Había 8 mujeres esperándome, todas mayores de 50, todas con esa mirada que reconoce el sufrimiento ajeno porque ha vivido el propio. «Bienvenida, hermana», me saludó doña Esperanza, una mujer de cabello completamente blanco pero de ojos brillantes y jóvenes. Aquí todas somos familia en Cristo. Me senté entre doña Refugio, una viuda de 70 años que había criado sola a 5 hijos, y doña Concepción, una mujer que había sobrevivido a un matrimonio abusivo y que ahora ayudaba a otras mujeres en situaciones similares. «Hermana María del Carmen», dijo doña Esperanza después de las oraciones iniciales, ¿le gustaría compartir con nosotras cómo Dios la está guiando en estos momentos? Y por primera vez en mi vida, hablé. Les conté todo. El robo, la manipulación, la soledad, el despertar. Lloré, sí, pero no lágrimas de víctima, sino lágrimas de liberación. Y ellas escucharon sin juzgar, sin dar consejos no pedidos, sin decirme que tenía que perdonar y olvidar como si nada hubiera pasado. «Hermana», dijo doña Concepción cuando terminé, «usted ha hecho lo que muchas de nosotras tardamos años en hacer. Ha puesto límites. Ha dicho, hasta aquí. Eso no es falta de fe, es abundancia de sabiduría. Pero me siento culpable», admití, como si no fuera una buena cristiana al defenderme. «¿Jesús no defendió el templo cuando lo estaban profanando?», preguntó doña Refugio. «¿No volcó las mesas de los mercaderes? A veces, hermana, la ira santa es lo que necesitamos para proteger lo sagrado. Y usted es sagrada, porque es hija de Dios». Esas palabras se clavaron en mi corazón como bálsamo sanador. Durante décadas había creído que ser buena cristiana significaba ser un felpudo, que la humildad era sinónimo de humillación, que el perdón significaba permitir el abuso continuo. «Vamos a orar por usted», anunció doña Esperanza. «No para que se someta, sino para que Dios le dé sabiduría para caminar en su nueva libertad». Formaron un círculo a mi alrededor. Pusieron sus manos en mis hombros y rezaron como yo nunca había escuchado rezar. No pidieron que yo perdonara y olvidara. Pidieron que Dios me diera fuerza para sostener mis límites, sabiduría para tomar decisiones correctas y paz para vivir en mi nueva dignidad. Salí de esa reunión sintiendo como si hubiera nacido de nuevo. El viernes, 2 días antes de que se cumpliera el plazo que había dado a Juan, recibí una llamada que cambiaría todo. «Señora Herrera, habla Roberto Castillo, de Bienes Raíces Premium. Su hijo me pidió que la contactara para discutir la venta de su propiedad». Mi sangre se heló. «¿Cuál propiedad?» «La casa de Coyoacán. Según entiendo, necesitan liquidez y están considerando venderla». Colgué el teléfono con manos temblorosas y corrí a buscar mis documentos. Ahí estaba, en letra pequeña en uno de los papeles que había firmado en febrero. Una autorización para tomar decisiones sobre bienes inmuebles en caso de necesidad financiera familiar. Juan no solo me había robado mis ahorros. Ahora quería vender mi casa para pagar sus deudas. Esa noche,
Cuando Juan llegó del trabajo, yo ya lo estaba esperando en la sala, con todos los documentos sobre la mesa de centro. ¿Me vas a vender?, le pregunté directamente, sin saludos, sin preámbulos. Juan se detuvo en seco. Mamá, ¿me vas a vender mi propia casa para no tener que devolver el dinero que me robaste? Se sentó pesadamente en el sofá, ya sin fingir inocencia. No tenemos el dinero, mamá. No tenemos 117,000 pesos. La única forma de conseguirlos es vendiendo la casa. ¿Y dónde voy a vivir yo? Puede vivir con su hermana Esperanza. O podemos buscarle un asilo bonito, de esos donde cuidan bien a los viejitos. Un asilo. Después de darles mi casa, mi dinero, mi vida entera, su solución era mandarme a un asilo para poder vender mi patrimonio y saldar sus deudas. No, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo que no? Que no voy a permitir que vendan mi casa, que no voy a irme a ningún asilo, que no voy a seguir siendo víctima de su codicia. Juan se levantó, ya molesto. Entonces, ¿qué propone? No tenemos el dinero. No podemos sacarlo de la nada. Propongo que trabajen para pagármelo, que consigan un segundo empleo, que vendan sus cosas caras, que se sacrifiquen como yo me sacrifiqué durante años por ustedes. Eso va a tomar años. Me robaron mis ahorros de 40 años en 6 meses. ¿Qué les hace pensar que yo tengo prisa por recuperarlos? Lucía apareció entonces en la sala, con esa cara de víctima que había perfeccionado. Suegrita, sea razonable. Nosotros también tenemos gastos, responsabilidades. No podemos vivir pagándole una deuda para siempre. Entonces no debieron robarme, dije simplemente. Las consecuencias de los actos son parte de la vida adulta. Esa noche, después de una cena silenciosa donde hasta los niños percibían la tensión, Juan tocó a la puerta de mi cuarto. Mamá, ¿podemos hablar? Estoy cansada, Juan. Mañana hablamos. Por favor, solo 5 minutos. Lo dejé pasar. Se sentó en la orilla de mi cama, con la cabeza entre las manos. No quería que llegáramos a esto, murmuró. ¿A qué? ¿A que me defendiera? ¿A que pidiera respeto? ¿A que estuviéramos peleados? Usted es mi mamá. La amo. Por un momento, mi corazón se ablandó. Era mi hijo, el bebé que había criado, el niño que había salvado cuando se enfermó de neumonía. Si me amas, le dije suavemente, devuélveme mi dinero. Busca la forma. Pide prestado. Trabaja más. Vende lo que tengas que vender. Pero no mi casa, no mi único patrimonio. ¿Y si no puedo? Entonces tendremos que vivir con las consecuencias. Pero ya no voy a ser víctima de tu comodidad, Juan. Esos días se acabaron. Se fue sin decir más. Y yo me dormí en paz, porque había descubierto algo maravilloso. Decir no me convertía en mala madre. Me convertía en mujer digna. El sábado, día antes del plazo final, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Me fui sola a dar un paseo por Coyoacán. Caminé por las calles empedradas que conocía desde niña. Me senté en la plaza a ver a los niños jugar. Compré un helado de vainilla como cuando era joven, y el mundo parecía lleno de posibilidades. En la iglesia de San Juan Bautista, me detuve a rezar, pero no pedí que todo volviera a ser como antes. Pedí fuerza para enfrentar lo que viniera, sabiduría para tomar buenas decisiones, y paz para vivir en mi nueva libertad. Señor, susurré ante el altar, gracias por enseñarme que merezco respeto. Que tu amor por mí no depende de que yo sea víctima de otros. Que puedo ser cristiana y fuerte al mismo tiempo. Cuando regresé a casa, Juan y Lucía estaban en la sala con una maleta. Ya hablamos, anunció Juan. Vamos a ir a vivir con los papás de Lucía mientras conseguimos el dinero. ¿Y los niños? Se vienen con nosotros. No queremos que vivan en un ambiente hostil. Mi corazón se partió un poco al pensar en no ver a Sebastián y Valeria todos los días. Pero también entendí que era parte del precio de mi libertad. Está bien, dije. Cuando tengan el dinero, hablamos. Se fueron esa tarde, dejándome sola en la casa que por fin volvía a ser mía. Y por primera vez en años, el silencio no se sentía como soledad. Se sentía como paz. 6 meses después, me despierto cada mañana a las 6, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Mi casa, huele a café recién hecho y a las flores que ahora cultivo no para otros,
sino para mí. Los geranios rojos adornan cada ventana, y en el patio, mi nueva planta de hierbabuena crece libre y abundante, como yo. La cocina ya no es un lugar donde cocino para una familia que me ignoraba. Ahora es mi santuario, donde preparo exactamente lo que quiero comer, cuando quiero comerlo. Esta mañana hice molletes con frijoles refritos y queso Oaxaca, un lujo que antes no me permitía porque era muy caro para el presupuesto familiar. Juan cumplió su promesa. Tardó 4 meses, pero me devolvió cada peso. Tuvo que vender su auto de lujo y comprarse uno usado. Lucía tuvo que regresar a trabajar por primera vez en años, y ambos tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño en una colonia menos exclusiva. Aprendieron, de la manera difícil, que las decisiones tienen consecuencias y que robar a tu propia madre no queda impune, aunque sea legalmente. Pero lo más hermoso no es que me hayan devuelto el dinero. Lo más hermoso es que me devolví a mí misma. Cada miércoles sigo yendo al grupo de oración con Doña Esperanza y las hermanas. Ya no soy la mujer quebrada que llegó aquella primera tarde. Ahora soy una de las que aconsejan, una de las que sostienen a otras mujeres que están descubriendo que merecen respeto, que están aprendiendo que el amor verdadero no lastima, que están entendiendo que Dios no nos puso en esta tierra para ser víctimas de nadie. La semana pasada llegó una mujer de mi edad, doña Patricia, llorando porque su hija la había convencido de firmar la escritura de su casa para evitar problemas de herencia, y ahora no la dejaban tomar ninguna decisión sobre su propio patrimonio. Le tomé las manos arrugadas y le dije las palabras que a mí me habría gustado escuchar años atrás. Hermana, usted no tiene que elegir entre ser cristiana y defenderse. Dios no la hizo para ser pisoteada. Él la hizo para ser amada, respetada y valorada. Los domingos ya no me siento en la última banca de la iglesia. Me siento en la tercera fila, donde puedo escuchar bien las homilías del Padre Ramón, quien ahora predica sobre un Dios que quiere justicia tanto como misericordia, que espera que sus hijos se amen a sí mismos tanto como aman a otros. Sebastián y Valeria me visitan cada sábado. Al principio venían incómodos, confundidos por la tensión entre sus padres y yo, pero ahora corren hacia mí con la alegría de siempre, y yo los abrazo sin la amargura del pasado. Ellos no tienen culpa de los errores de sus padres, y mi amor por ellos es puro, sin las complicaciones de resentimientos familiares. Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?, me preguntó Valeria hace unas semanas, mientras plantábamos flores en el jardín, porque a veces, mi amor, los adultos necesitamos espacio para crecer, como las plantas. Si las tienes muy apretadas, no pueden desarrollarse bien. ¿Y ya terminaste de crecer? Me reí, una risa limpia y genuina que hacía meses no salía de mi garganta. Creo que apenas estoy empezando mi vida. Juan y yo hablamos ahora, pero nuestra relación es diferente. Él ya no es el hijo que me puede manipular con culpas y responsabilidades familiares malentendidas. Yo ya no soy la madre que dice sí a todo por miedo a perder el amor. Somos 2 adultos que están aprendiendo a relacionarse desde el respeto mutuo. Hace 2 semanas vino a la casa. No a pedir dinero ni favores, sino simplemente a platicar. ¿Cómo está, mamá?, me preguntó, usando un tono que no había escuchado en años. Genuino, respetuoso. Estoy bien, mijo. Estoy en paz. Se ve diferente. Se ve más fuerte. Es que por primera vez en mucho tiempo, me estoy tratando como me enseñaron que tratara a otros, con amor, con respeto, con dignidad. Nos quedamos callados un momento, tomando el café que yo había preparado en mi cocina, en mis tazas, con el dinero que yo había ganado honestamente. Lamento cómo se dieron las cosas, murmuró finalmente. Yo también, Juan. Pero a veces Dios usa las heridas para enseñarnos verdades que no habríamos aprendido de otra manera. No hemos vuelto a hablar del dinero, del robo, de los meses de abuso emocional. No porque hayamos olvidado, sino porque ambos entendemos que el pasado ya no define nuestro presente. Él aprendió que no puede aprovecharse de mi amor. Yo aprendí que no tengo que permitir el abuso para demostrar amor. Las noches ya no son largas y solitarias. Son momentos de paz donde leo mi Biblia sin prisa, donde rezo mi rosario sin lágrimas de amargura,
donde escucho música que me gusta sin audífonos porque nadie me va a regañar por el ruido. Anoche, mientras regaba mis plantas bajo las estrellas del cielo mexicano, recordé a la mujer que era hace un año, temerosa, sumisa, convencida de que su valor dependía de cuánto podía dar sin recibir nada a cambio, y sentí una profunda compasión por esa mujer, pero también una inmensa gratitud por el camino que me trajo hasta aquí. Mi cuenta bancaria ahora tiene los 117,000 pesos que me devolvieron, más los ahorros que he acumulado viviendo solo para mí. Pero más importante que el dinero es algo que no tiene precio: mi autorrespeto, mi paz interior, mi certeza de que merezco amor verdadero, no abuso disfrazado de responsabilidad familiar. Ayer llamé a doña Carmen, mi amiga que me animó a ir al grupo de oración, y le dije: gracias por no dejarme hundir en mi propio dolor. Gracias por recordarme que ser cristiana no significa ser víctima. ¡Ay, María del Carmen!, me respondió con esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento superado. Tú no necesitabas que nadie te enseñara a ser fuerte. Solo necesitabas que alguien te recordara que ya lo eras. Esta mañana, mientras escribo en mi diario, otro lujo que me permito ahora, reflexiono sobre todo lo que he aprendido. La fe verdadera no es sumisión ciega. El amor auténtico no requiere autodestrucción. La familia no se sostiene con el sacrificio de uno de sus miembros, sino con el respeto mutuo de todos. Dios no me puso en esta tierra para ser la víctima de nadie, ni siquiera de mis propios hijos. Me puso aquí para ser su hija amada, para crecer en sabiduría y fortaleza, para ser ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defenderse, para cambiar, para renacer. A los 68 años, descubrí que no soy demasiado vieja para empezar de nuevo, que no es egoísmo cuidarme a mí misma, que decir no puede ser el acto más cristiano que existe cuando ese no protege la dignidad que Dios me dio. Mi casa ahora es pequeña, pero es verdaderamente mía. Mi dinero ahora alcanza para menos lujos, pero cada peso que gasto es una decisión mía. Mi familia ahora es más distante físicamente, pero más honesta emocionalmente. Y yo, María del Carmen Herrera, ya no soy la mujer que permitía el abuso por amor malentendido. Soy la mujer que aprendió que el amor propio es el fundamento de todos los demás amores, que los límites son actos de amor tanto hacia mí como hacia otros, que mi valor no se mide por lo que puedo dar, sino por lo que soy. Una hija amada de Dios. Cada amanecer es una nueva oportunidad para elegir la dignidad sobre la sumisión, el respeto propio sobre la complacencia desesperada, la paz interior sobre la falsa armonía familiar construida sobre el sacrificio de mi bienestar. Hoy, 6 meses después de mi despertar, puedo decir con certeza: renací. No fue fácil, no fue rápido, pero fue necesario. Y si Dios quiere, mis años restantes serán vividos, no como víctima, sino como la mujer fuerte, sabia y amada que siempre debí ser. Porque al final, hermanos y hermanas que me escuchan, aprendí que silencio no es sinónimo de sabiduría, que sufrimiento no es evidencia de santidad, y que amar a la familia no requiere destruirme a mí misma. ¿Has vivido algo parecido tú? ¿O conoces a alguien que haya pasado por esta experiencia de despertar y encontrar su fuerza a través de la fe? Me gustaría escuchar tu historia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal para que este mensaje de esperanza y fortaleza llegue a alguien más que lo necesite escuchar. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.